Bien, hoy nos encontramos para trabajar un tema más dentro de lo que es la asignatura de razonamiento verbal con el grado de cuarto año de secundaria. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar a continuación? Vamos a ver la pantalla, ¿sí? A ver, dice niveles de comprensión. Cuando hablamos sobre los niveles de comprensión, mayormente nos abocamos a lo que son las lecturas, ¿sí? Y dentro de las lecturas nosotros podemos descubrir o podemos extraer muchas cosas, como por ejemplo ideas principales, ideas secundarias, pero para ello nosotros tenemos que conocer o ver un proceso. ¿Y cuál es el proceso? El proceso cognitivo de una comprensión lectora, ¿sí? Pero para esto, pues vamos a ver qué es lo que descubrimos en el tema del día de hoy. Lo presentamos a continuación. A ver, dice, niveles de comprensión. En el proceso cognitivo de la comprensión de lectura, se dan 3 niveles marcados de comprensión. Veamos, dice, el nivel literal. Es el nivel primario que comprende lo que dice el texto. Es decir, no se necesita de mucha complejidad racional para decodificar el mensaje escrito entre líneas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a ver o a estudiar el nivel literal de una lectura, se dice que vamos a comprender fácilmente lo que dice el texto y que no necesitará de mucha complejidad para decodificar el mensaje escrito, en este caso por el autor o los autores, que se encuentra entre líneas. Mientras que en el nivel simbólico se dice que es el nivel de lo que se entiende a partir de lo que se lee, es decir, la interpretación del mensaje o la elaboración del mensaje. Mientras que en el nivel inferencial se habla de que es el nivel de los procesos deductivos a partir de la información obtenida. Es decir, es el nivel superior de una complejidad racional por encima de los otros 2 niveles. Si nos damos cuenta, cuando nosotros leemos, mayormente no tenemos en cuenta lo que estamos leyendo, estudiando aquí, lo que debe de ser. En este caso más nos evocamos y sobre todo pues a tratar de entender o comprender la lectura para luego poder sintetizarla o analizarla correctamente. ¿Sí? Muy bien. A ver, continuamos. Dice, ejemplo, tenemos un texto pequeño. Sinchi y Mauricio dictan seminarios en salones abarrotados de alumnos. Si nos damos cuenta, es un texto pequeñito, ¿no? Bien pequeñito. Dice, Sinchi y Mauricio dictan seminarios en salones abarrotados de alumnos. ¿Qué entendemos nosotros más o menos por ello? ¿Qué nos quiere decir? A ver, vamos a verlo. De forma literal, Sinchi y Mauricio dictan seminarios en salones abarrotados de alumnos. Es lo que encontramos aquí, ¿verdad? O sea, no escarbamos más. Simplemente o literalmente analizamos y deducimos lo que está ahí. ¿Quiénes dictan seminario? Sinchi y Mauricio. ¿Qué hacen Sinchi y Mauricio? Dictan seminarios en salones. ¿Dónde? En salones abarrotados de alumnos. ¿Te das cuenta? O sea, no escarbamos más, no nos hacemos más problema. Mientras que en el simbólico, aquí sí empezamos a interpretar un poquito. ¿Quiénes son Sinchi y Mauricio? Son personas, son docentes. ¿Por qué? Porque dictan seminarios. Y en salones abarrotados de alumnos son alumnos que quieren escucharlos. O sea, porque el lugar se encuentra demasiado lleno o abarrotado, como suele decirse en el texto, porque están interesados en escuchar lo que en este sentido Sinchi y Mauricio, que son 2 docentes, van a decir. Mientras que en el aspecto inferencial, Sinchi y Mauricio, a pesar de que son 2 personas, son populares, son personas idóneas y sobre todo son de los mejores docentes. ¿Por qué? Porque de esta manera son elegidos ¿para qué? Para dictar un seminario. ¿A quién? A todo un grupo humano, ¿sí? Y sí debe de ser, porque para terminar con esta palabra que dice son salones abarrotados de alumnos,
pues nadie va por escuchar a alguien que tiene ideas no coherentes, ¿verdad? Muy bien, entonces, si nos damos cuenta de este pequeño texto, en forma literal, describimos lo que leemos o lo que podemos observar. En el aspecto simbólico, quiénes son Cinchi y Mauricio, qué es lo que hacen y a quiénes o hacia quién se dirige. Y en el aspecto inferencial, pues ya describimos un poquito más, es decir, interpretamos en este caso este pequeño texto. Ok, continuamos. Dice, tenemos una lectura. Vamos a ver qué nos dice este primer texto. ¿Sí? A ver, pero antes de eso, a ver, ni nomás voy a leerte, pues bajaré en el cuadrito. Gracias. Ahí. Voy a leerte el primer texto que aparece aquí en el libro. Dice, las células de nuestro cuerpo se dividen constantemente a medida que las nuevas células reemplazan a las antiguas. Pero a veces este proceso falla y se forma una célula cancerígena. Las células del cáncer se dividen rápidamente, crecen y forman tumores. Pueden diseminarse hasta comprometer un órgano completo e impedir su correcto funcionamiento. Si las células de un tumor se escapan, pueden llegar a otras partes del cuerpo y formar nuevos tumores. No sabemos por qué algunas personas contraen cáncer y otras no, pero indudablemente las causas de muchos cánceres son genes defectuosos. Otros son producidos por sustancias químicas del ambiente o por gérmenes. No hay un solo tipo de cáncer. Distintos cánceres pueden afectar casi cualquier parte del cuerpo. Los tipos más frecuentes afectan el aparato digestivo y los pulmones. En el caso de las mujeres son comunes también el cáncer de mama y del cuello uterino. El cigarrillo es la causa de casi todos los cánceres pulmonares. El humo del tabaco contiene sustancias químicas llamadas carcinógenos que irritan el delicado revestimiento de los pulmones. Mientras más cigarros o cigarrillos fuma una persona, mayor riesgo tiene de contraer cáncer pulmonar. Afortunadamente, el riesgo disminuye si la persona deja de fumar. Muy bien, es una lectura muy interesante, ¿verdad? Un texto muy interesante. Miren, ¿de qué hablamos? De las células cancerígenas, mayormente. Algunas dicen que son ocasionadas por alguna sustancia o por algún gérmenes, ¿no? Y otras, pues, es porque tu propio metabolismo o tu cuerpo o hace que quizás nazcas o crezcas con ese tipo de enfermedad, ¿verdad? Dice, 1. El verbo contraer se entiende en el sentido de retener, reducir, adquirir, comprimir o acariar. Si no me equivoco y si nosotros estamos bien, es la C, ¿verdad? Adquirir, contraer significa adquirir. ¿Por qué? Porque en el texto el término contraer tiene el sentido de adquisición. Esto es para el autor una incógnita, la adquisición de cáncer en algunas personas, ¿verdad? Correcto. Y el ejercicio o la pregunta número 2 dice, no hay un solo tipo de cáncer. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer es misterioso, diverso, insondable, simple o indescifrable. Cuando dice no hay un solo tipo de cáncer, es que el cáncer es diverso. Y lo acabamos de escuchar. Mayormente en las mujeres, ¿cuál es el cáncer común? El cáncer de mamas y el cáncer de cuello uterino. Antes no se escuchaba con frecuencia también el cáncer del colon, que hoy en día está afectando a muchas personas, ¿verdad? Lo mismo se puede decir el cáncer en los testículos. Nunca antes había escuchado un cáncer de testículos en el hombre. Pues hoy en día se ha dado ya extirpación de testículos o cáncer a la próstata, ¿verdad? Que también es muy común, en este caso, en el varón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La de diverso. Muy bien. Y en la pregunta 3 dice, se infiere que el problema del cáncer consiste en un crecimiento celular A, limitado,
B, constante, C, lento, D, precedible o E, desordenado. Yo creo que la respuesta es aquí desordenado. ¿Por qué? Porque en el texto el cáncer se produce por la alteración, dice, de algunas células que perturban el ciclo normal de las células o el ciclo normal celular, ¿no? En este caso, pues el nivel evaluado es el inferencial, ¿verdad? Muy bien, entonces la respuesta ¿cuál es aquí? Es la E, desordenado. Entonces, si nos damos cuenta, pues más de lo bonito, lo interesante que puede estar el texto, tenemos que analizar de una u otra forma esta lectura dependiendo, o mejor dicho, viendo los lados, ya sean literal, simbólico o inferencia. ¿Sí? Ok, ahora sí, nos vamos a la lectura entonces, que se encuentra en la página 38 de tu libro y 39. Es el primer texto, resolviendo en clase. Dice: un mercader de Bagdad envió a su sirviente al mercado a comprar provisiones. Es una lectura muy bonita. Ya de repente la has escuchado, pero me gustaría que le preste bastante atención. Dice: cuando el sirviente regresó, estaba pálido y temblaba. En esas condiciones le dijo a su patrón: Señor, ahora que estuve en el mercado, fui empujado por una mujer en medio del gentío. Pero cuando me di vuelta, vi que era la muerte la que me empujaba. Ella me miró y me hizo un gesto amenazante. Ahora, por favor, dame tu caballo y me iré lejos de esta ciudad y así escaparé a mi destino. Me iré a Samarra y la muerte no me encontrará. El mercader entonces procedió a darle su caballo más veloz. El sirviente se montó en él, le hincó las espuelas en los costados y se fue galopando lo más rápido que podía. Entonces el mercader se fue al mercado y vio a la muerte parada entre el gentío y se le acercó y le dijo: ¿por qué le hiciste un gesto amenazante a mi sirviente esta mañana? No fue un gesto amenazante, le respondió ella, fue solo un gesto de sorpresa. ¿De sorpresa?, preguntó el mercader. Sí, respondió la muerte. Estaba asombrada de ver a tu sirviente todavía en Bagdad, ya que tenía una cita con él esta noche en Samarra. Bonita la lectura, ¿verdad? Muy bien. Si nos damos cuenta nosotros, entonces, esta lectura nos habla acerca de cómo, pues, la muerte se encuentra ¿con quién? En este caso, con el sirviente de un mercader, ¿verdad? Y él sorprendido. ¿Por qué? Porque dice que primero quién lo toca o quién lo empuja, una mujer. Pero cuando se da cuenta, no era la mujer o no era una mujer, sino era la misma muerte. Y él asustado porque pensó que la muerte había llegado a buscarlo. Entonces, ¿qué dijo? Le pidió, o primero le contó lo sucedido, ¿no? En este caso a su amo. Y él le pide que por favor le entregue o le preste o le dé su caballo más veloz, que de esa manera él se irá de ahí para Samarra, donde de una otra manera pues la muerte no lo encontrará y se librará de ella. Entonces el mercader, ¿qué es lo que hace? Pues le da, no se niega, le da y le permite que huya. Pero él no se quedó con esa angustia. Va al mercado y encuentra a la muerte y le pregunta, ¿no? Mire, habla con la muerte, algo fantástico, y le dice: ¿por qué le hiciste un gesto amenazante a mi sirviente esta mañana? Y ella lo mira y le responde: no le hice ningún gesto amenazante, simplemente le hice un gesto de sorpresa. Y el mercader se sorprende. ¿De sorpresa? Se asombra, ¿verdad? Sí. ¿Y de sorpresa por qué?, le pregunta. Ah, porque pues estoy asombrada al ver aún a tu sirviente aquí en Bagdad, ya que con él yo tengo una cita hoy en la noche en Samarra. ¿Te das cuenta? O sea, el sirviente no huyó.
sino al contrario, fue a donde iba o se iba a ejecutar o a dar su destino final. Miren, ¿no? ¿Qué ocurriría o qué pasaría si hoy en la actualidad eso se diera? Imagínate que antes de que pues Dios o alguien nos llame a la otra vida, te encuentres con la muerte primero antes de. ¿Crees que muchos también nos iríamos al lugar para morir? ¿O de repente cambiaríamos el destino, aunque dice que nuestro destino pues ya está así, ¿verdad? Muy bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos ahora a resolver? Las preguntas que se encuentran aquí en la página 38 y 39. Vamos a ver. Si hay una respuesta de repente, quizás para ti, a tu punto de vista favorable, pues márcala. Me gusta bastante pues conocer tus propias ideas más que las que tengo aquí. Y de esa manera pues analizarla y verla. ¿Sí? Bien, dice. Pero si podemos realizarla juntos. El propósito fundamental del autor de este relato es, a ver, A. Ilustrar sobre las relaciones entre sirviente y amos. B. Explicar las razones de la muerte para liquidar a los hombres. C. Describir la angustia de los condenados a muerte. D. Entender los mecanismos de dominación social. O E. Mostrar que nadie puede escapar a su destino. Está clara, ¿verdad? Está clara la idea. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? La E. Muy bien. Mostrar que nadie puede escapar a su destino. Miren lo que pasó con este sirviente. Creyó que escapando de ahí, de Bagdad, no iba a morir. Pero al contrario, ¿a dónde se fue? A morir. Al lugar donde la muerte lo esperaba. ¿Verdad? Muy bien. La respuesta entonces es la E. 2. En el texto que acabamos de leer, la palabra procedió denota o significa A. Angustia. B. Temor. C. Sumisión. D. Disposición. O E. Rapidez. Dice, la palabra procedió en el texto denota angustia, temor, sumisión, disposición o rapidez. A ver, ¿qué dices tú? Lo leemos aquí, dice: ahora por favor dame tu caballo y me iré lejos de esta ciudad y así escaparé a mi destino. Me iré a Samarra y la muerte no me encontrará. El mercader entonces procedió a darle su caballo más veloz. Procedió a darle su caballo más veloz. Aquí significa rapidez. Muy bien. Y la respuesta es la E. Correcto. 3. ¿Cuál de los siguientes enunciados no guarda coherencia con el texto? A. El sirviente huye a Samarra a caballo. Sí lo hace. B. El mercader dialoga con la muerte en el mercado. También. C. La muerte esperaría al sirviente en Samarra. Sí, también. D. El sirviente no estaba realmente desesperado. Bagdad es una ciudad comercial. ¿Cuál es el enunciado que no guarda coherencia con el texto? Yo creo que es la D. El sirviente no estaba realmente desesperado, al contrario, estaba asustado, inquieto, desesperado de huir, de salir de ahí, porque él no quería morir. Entonces la respuesta es la D. Muy bien. En la 4 dice: puede inferirse del texto que la muerte A. posee un buen aspecto. B. busca víctimas ansiosas. C. siempre alcanza a los hombres. D.
se presenta en el mercado, o E, dialoga con los seres humanos. Para saber si la muerte dialogara con nosotros tendríamos que pasar ese proceso de estado de gravedad. Pero a donde hemos escuchado a muchas personas que se han repuesto dicen que la muerte llega y está en espera de ti, ¿verdad? De tu alma. Porque tu cuerpo no, tu cuerpo se desintegra. Y dicen que mientras todavía estás delicado, lo puedes encontrar o está o la ve en los pies, al lado de tus pies. Pero cuando ya estás a punto de pasar a la otra vida, dice que pasa a tu cabecera, ¿verdad? Son cosas o historias contadas por personas que de una u otra forma han estado en un estado de gravedad. ¿Sí? Entonces, a ver, cuando digo, a ver, entonces dice, en este caso, puede inferirse del texto que la muerte A, posee un buen estado, B, busca víctimas ansiosas, C, siempre alcanza a los hombres, D, se presenta en el mercado, o D, dialoga con los seres humanos. Bien, a ver, puede llegar hasta la 3 si no me equivoco, ¿sí? Muy bien, ahí lo tenemos entonces. ¿Cuál crees tú que es la respuesta acá? Te expliqué. Si la muerte dialogara con los seres humanos, ¿cuántos nos portaríamos bien y no moriríamos? En la A, ¿crees que la muerte posee un buen aspecto? A lo que hemos podido observar y la forma como presentan a la muerte, no. Siempre está vestida de negro y con un que es un as, ¿no? Un as, claro, que es así en forma de una punta, ¿no? Claro. Luego cubierta totalmente, que no se le ve ni la cara, sino parte nada más de la boca, ¿verdad? Busca víctimas ansiosas, quizás sí, por la desesperación. Muchos, por ejemplo aquí no, sino en otro país se ven que a diario mueren más de 100 personas que se quitan la vida por ellas mismas, por ansiedad, ¿no? Entonces, por ahí puede ser. ¿Siempre alcanza a los hombres? Creo que sí. A donde vayas. Si, por ejemplo, dicen, ¿no? Cuando falleció una persona sentimos una pena bien larga, bien, una pena tremenda, ¿verdad? Más aún si es por accidente todavía. Entonces, puede ser la C. Porque la D dice, se presenta en el mercado. Si se presentara en el mercado, nadie iría a comprar. ¿Te das cuenta? Entonces, la respuesta que más inclina, la alternativa que más se inclina como respuesta está entre la B y la C. Busca víctimas ansiosas o siempre alcanza a los hombres. A ver, ¿qué crees tú? Siempre alcanza a los hombres, ¿verdad? Correcto. No podemos escapar de nuestro destino. ¿Sí? Muy bien. Entonces la respuesta es la C. Seguimos. Y 5 dice, asumiendo que el destino se impone, si el sirviente del mercado no hubiese huido a Samarra, entonces A, tendría un mejor destino, B, no hubiera tenido otra posibilidad de huir, C, habría muerto en Samarra, D, habría muerto en Bagdad, o E, habría escapado de la muerte. A ver, repito, asumiendo que el destino se impone, si el sirviente del mercado no hubiese huido a Samarra, entonces, ¿tendría un mejor destino? ¿Crees tú? Puede ser que sí, porque ¿dónde encuentra la muerte? En Samarra. ¿Y hacia dónde se dirige por temor? A Samarra. La segunda, ¿no hubiera tenido otra posibilidad de huir? No. O sea, igual lo hubiera hecho. C, ¿habría muerto en Samarra? Si dice que el destino se impone y el sirviente del mercado no hubiera huido a Samarra, no tiene lógica. D, ¿habría muerto en Bagdad? Pero ahí no era su destino. Creo que, no sé, hubiera cambiado tantas cosas
o habría escapado de la muerte? Yo creo que hubiera escapado de la muerte, ¿sí? Dicen que Dios te da otra oportunidad, ¿verdad? Y mucho lo hacemos así cuando hemos sufrido accidentes, te lo digo por experiencia, ¿no? Y de repente quizás te viste, no sé, por un momento así, oscuras, y de pronto ves una luz. Y esa luz significa otra oportunidad de vida, ¿verdad? Entonces aquí como respuesta yo pondría la E. Habría escapado de la muerte. Entonces, de esta manera hemos dado respuesta al texto número 1, que es una lectura muy bonita. Hace años la había escuchado, me acuerdo cuando todavía estaba en formación, ¿verdad? Para ser maestro. Y pues hoy, mira qué bonito que se encuentra aquí en tu libro, ¿sí? Esto nos enseña a que pues nosotros mismos construimos nuestro destino. Y de lo que nosotros construimos no podemos escapar. Por eso dicen, ¿no? Forja bien tu destino para que luego no existan lágrimas amargas, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora nos vamos a ver. El texto 2 lo vas a desarrollar tú. Habla sobre Luis Alberto Sánchez, ¿sí? Y pues igual, una vez que lo lees, lo analizas y le das respuesta a las 6, 7 y 8. ¿Seguro? Bien. Vamos al texto número 3. En el texto 3 dice: sentada junto a la candela, ahí aparece la pizarra, atizando la leña, Marcelina hablaba. Y tú a su lado, sentado en una silla, mirando el fogón. Por momentos llegaba de muy lejos el rumor del río Mantaro, en esa noche de lluvia. Y Marcelina dijo: eran dos serpientes, una negra como la noche y otra blanca como el día, con alas las dos, y que estaban en el fondo de las lagunas que por entonces cubría el valle. Eran los amarus, y allí se revolvían y peleaban, y una vez subieron en su batalla hasta el cielo. Y tanto que muy molesto Ixehuiracocha les lanzó el rayo, y entonces el amaru negro se escondió en la laguna de Yanamarca, y el otro, el blanco, en una de las 7 lagunas de Hanchiscocha. Y después se levantó el Tulumanyá, o sea, el arco iris, y el mundo se tranquilizó. Pero la flor de la lluvia y de la escarcha, la Suyaguaita, había desaparecido, y por eso se esparcieron las lluvias y las plantas, y por eso se espaciaron las lluvias y las plantas, se marchitaron, y el mundo se volvió triste y callado. Mas algún día regresará, y entonces tornarán a caer los aguaceros como antes, y los amarus podrán recobrar su libertad. Y volverá también la alegría, contó así Marcelina, y solo se oyó entonces el viento y el rumor del río, allá a lo lejos, y la leña que ardía en la bicharra. Si nos damos cuenta, es una historia muy bonita donde nos habla acerca de un personaje. ¿Quién es? Marcelina, que empieza a contar, dice, al lado de, en este caso, pues, de una fogata, ¿no? Una historia de los antepasados, una lucha entre los amarus. ¿Y quiénes eran? La primera era, dice, pues, la serpiente negra, ¿no? Como la noche, y la otra era blanca como el día. Su lucha era entre ambas, y dicen que estas dos serpientes tenían alas, y de pronto pues en una lucha se van hasta el cielo, donde el dios, en este caso Ixehuiracocha, le lanza un rayo, molesto él, ¿verdad? Y con esa furia la serpiente negra se esconde, ¿no? En este caso en la laguna de Yanamarca, y la serpiente blanca en una de las 7 lagunas de Hanchiscocha, ¿verdad? Y luego dice, se levantó el Tulumanyá, o sea, el arco iris, y el mundo se tranquilizó. Pero la flor de la lluvia y de la escarcha, la Suyaguaita, pues había desaparecido, y por eso se espaciaron las lluvias y las plantas se marchitaron, y el mundo se volvió triste y callado.
Pero no queda ahí la historia, sino que cuentan que más algún día regresarán y entonces tornarán a caer los aguaceros como antes, dice. Y los amarus podrán recobrar su libertad. De esa manera volverá también la alegría, contó Marcelina, mientras que se oía entonces el viento y el rumor del río, allá a lo lejos, y la leña que ardía en la bicharra. ¿Verdad? Muy bien. En la pregunta 9 dice, el texto presenta principalmente a la cólera de Tixi-Huiracocha, b, el combate entre los amarus, c, el sesudo relato de Marcelina, d, los símbolos del bien y del mal, o e, una explicación de la tristeza. Si nos damos cuenta y analizamos, pareciera que todas son las ideas principales. Dice, ¿qué presenta el texto principalmente? La cólera de Tixi-Huiracocha, porque dice que gracias a ella, ¿no?, por la cólera que sentía, le lanzó un rayo a ¿quién? Estas dos serpientes. Y estas se esconden, una en una laguna y la otra, no, y la otra serpiente en otra laguna. Y después, ¿quién aparece? ¿No? La dios del arco iris, donde dice que pues el agua cesa, todo se tranquiliza, pero las plantas empezaron a marchitarse y el mundo se volvió triste y callado, dice, ¿no? B, el combate entre los amarus, sí. ¿Entre quiénes? Entre la serpiente negra y la serpiente blanca, ¿verdad? Dice, eran los amarus y allí se revolvían y peleaban, y una vez subieron en una batalla hasta el cielo, y tanto que muy molesto Tixi-Huiracocha les lanzó el rayo, ¿verdad? 3. El sesudo relato de Marcelina. Claro, Marcelina cada vez que contaba, vivía su historia, ¿no? La D, los símbolos del bien y el mal, sí, está representado por ambas serpientes, una de color negra y otra de color blanca. Y la E, una explicación de la tristeza, cómo el mundo se queda triste después de este combate y la desaparición, en este caso, de las dos serpientes. Principalmente, ¿qué es lo que nos muestra o nos presenta esta lectura o este texto? A ver, ¿cuál crees tú que es la historia? Puede ser la B, puede ser la E, o puede ser la A, o la D, los símbolos del bien y del mal. A ver, creo que principalmente todo esto se basa ¿qué? A la cólera de Tixi-Huiracocha. Entonces la respuesta es la A. ¿Sí? Muy bien. 10. Según el relato de Marcelina, o en este caso la 2, según el relato de Marcelina, se deduce que el mundo en el pasado era feliz porque antes las lluvias eran abundantes, Tixi-Huiracocha mató a los amarus, una de las serpientes era alada, no, las dos tenían alas, combatieron la noche y el día, o la Suyaguaita murió para siempre. No, es que cuentan que antes era hermoso porque llovía y eso hacía que las plantas crecieran, no produjeran, y dicen que eso va a volver. Es lo que cuentan, ¿no? Dicen que de pronto las aguas tomarán sus lugares como eran antes, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, aquí la respuesta es la A. ¿Sí? Antes las lluvias eran abundantes. ¿Sí? ¿Tú crees que el invierno siempre ha sido así? No, como que después de tantos fenómenos ocurridos, como que está cambiando, ¿verdad?, nuestro mundo. Siguiente. El final del relato de los amarus tiene fundamentalmente un carácter utópico, religioso, reflexivo, profético o desesperado. ¿Qué entendemos por utópico o utopía? Utópico proviene de utopía, que quiere decir proyecto cuya realización es imposible. ¿Sí? Entonces, utopía quiere decir algo imposible. Religioso, reflexivo, profético o desesperado. Dice, el final del relato de los amarus tiene fundamentalmente un carácter imposible. O sea, es decir, dice, mas algún día regresará y entonces tornarán a caer los aguaceros como antes y los amarus podrán recobrar su libertad.
cree que es imposible que eso suceda, o es religioso, es decir, van a volver los hombres a creer en los dioses de antes que en el de ahora, o de repente reflexivo, que nos está permitiendo llevarnos bien como hombres o como hermanos, o profético, que todo puede ser posible mediante la voluntad de Dios, o desesperado, que nos causa temor, miedo. A ver, ahí quiero yo ver tu respuesta, ¿sí? Y la que tú vas a marcar, si fuera posible, escríbeme el por qué. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no te lo pregunto, pero yo te lo estoy pidiendo, ¿sí? Para analizar eso, por favor. Muy bien. Y la pregunta número 4 dice: el lugar donde Marcelina cuenta el relato puede ser calificado de A, rural. Rural quiere decir relativo al campo, ¿sí? B, mítico, que viene de mito, ¿sí? C, fantástico, que pertenece a puede ser una leyenda. Inverosímil. O legendario, que también pertenece a una leyenda. A ver, si se dicen que se escuchaba el sonido del río, ¿no?, a lo lejos. Después, ¿qué más? La leña que ardía en la bicharra. Entonces, ¿qué crees tú que puede ser? Rural, muy bien. Marcamos entonces la respuesta A, rural. Porque si viviera en la ciudad, no se escucharía el río, ¿verdad? Ni el mar mismo se escucha, excepto que vivas a orillas del mar, o en este caso en el río, ¿no?, mayormente cuando se vive en el campo. ¿Sí? Muy bien. Entonces la respuesta es la A. Bien, de esta manera tú vas entonces a resolver las otras lecturas. Léelo con bastante atención, por favor, con bastante interés, y vas a extraer o marcar las alternativas o buscar la respuesta de las preguntas que están ahí, ¿sí? Entonces te dejo a que tú resuelvas de la página 41 hasta la página número 45, ¿sí? Mayormente son los textos, y de esa manera, pues, como siempre, una vez resuelta, le tomas foto y me la envías, por favor, a mi correo electrónico, ¿sí? Es todo cuanto hemos trabajado esta mañana en lo que es niveles de comprensión. Y de esta manera, pues, te digo gracias por permitirme llegar a ti. Que Dios te bendiga. Y si Dios lo quiere, nos encontramos en otra oportunidad. Que tengas buen día. Gracias.